Dice que había una vez un hermano en la comunidad que salía al campo así y empezó a voltear árboles. Primero era porque iba a sembrar y nunca sembró, volteó árboles. Una vez volvió a salir al campo y pasó justo por donde había volteado varios árboles. Pero ese día ha sido para él una lección, porque cuando iba atravesando ese lugar ya donde había volteado varios árboles, ya estaba descampado ya, adelante a unos no sé cuánto, 20, 30 metros hacia adelante de él, vio un remolino que se formaba. Mientras más avanzaba hacia ese lugar, el remolino más iba creciendo el remolino. Mientras más cerca iba, el remolino se iba haciendo más gigante, más gigante, más gigante. Y llegó el momento en el que el remolino fue tan grande que se quedó así como asustado. Y de repente el remolino dejó de girar. Entonces, ¿qué apareció en ese remolino? Detrás de ese remolino, ¿qué apareció? Una gran serpiente, una gran víbora que estaba ya listo para tragárselo, pero logró escapar peleando, buscando. Dice que luchó tanto y que iba peleando, queriendo huir de ese lugar, iba retrocediendo, tenía su machete con el que se defendía. Mientras iba retrocediendo, no sé qué tiempo habrá ya peleado con la serpiente, estaba súper cansado, ya no daba más, ya se daba que ya se lo llevaba. Cuando de repente escucha una voz, le dice, de la nada, Eyucuacote Cherar, le dice en guaraní. Eso significa, acércate hacia mí, hijo, le dice a alguien. Y el tipo empezó a ver quién es que le hablaba, no había nadie ahí. Había un tronco ahí del árbol que él había cortado. Y ese tronco tenía todavía una punta así sobresaliendo bien filosa hacia arriba. De rato escuchó de nuevo, ellos checote será, le dice, o sea, ven, acércate hacia mí, hijo. Le dice. Y de repente mira hacia ese tronco y él entre sí dice, ¿será que me está hablando de este tronco? Entonces, intuitivamente, se acercó hacia el tronco. Se apegó hacia el tronco y cuando la serpiente, la víbora gigante, ya intentó llevárselo y se atravesó con la punta del tronco. Y quedó ahí la víbora y fue oportunidad para que él empiece a huir hacia la comunidad. Salió corriendo, pero en el camino iba ya con mucha fiebre, ¿no? De todo lo que había pasado. Llegó a su casa así, enfermo, con una fiebre altísima, directamente a su cama. La mujer la vio que estaba así en esa situación. Su mujer ya entendió qué es lo que pasaba. Llamó a un paye, que le decimos nosotros aquí, un hermano que cura estas cuestiones, y fue donde estaba moribundo el personaje, ¿no? Empezó a hacer su ceremonia, a curarle, a hacer su diagnóstico con cigarros, ¿no? Con sus técnicas. Y de repente el paye le mira fijamente y como que riéndose le dice, hermano, usted es un ser que no merece vivir, porque usted no respeta la vida. ¿Sabe qué es lo que le ha pasado? A usted se le iba a llevar este ser espiritual que protege a los árboles, porque usted mató a su primo, a su prima, a su hermano, a sus nietos, ¿no? A la familia de los árboles. El árbol es que fue a decirle a ese ser espiritual que se lo lleve, porque usted no sirve para vivir y existir en este mundo. Lo que le pasó es eso. Por la inconsciencia, inclusive el árbol, estando caído así, le salvó la vida para darle lección, para despertar su conciencia. Este relato nos ayuda a entender de que todas las cosas tienen vida, tienen familia, tienen sentimientos, son seres que desean vivir en armonía como nosotros deseamos vivir. Y Anderu Tumpa nos hizo de esta manera. No los quiero hacer asustar. Bueno, agradecerte, Jacinto, por este relato que, sin ánimos de asustar, es cierto bueno, que el vínculo que solemos tener con aquello que denominamos desde Occidente naturaleza puede ser muy avasallante, abusivo, ¿no? Destructivo. Y en ese sentido decía lo invaluable, ¿no? Al principio del conocimiento y la filosofía guaraní y este modo de vincularse con el entorno, no como si fueran, ¿no? Objetos, sino justamente entendiendo que se trata de personas que viven en familia, que tienen, bueno, sus emociones, su intencionalidad. Y me parece que en ese relato queda sumamente claro eso bueno, que en este seminario incluso venimos leyendo a través de numerosas etnografías, y qué bueno escucharlo en primera persona. Les invito a si quieren hacer alguna intervención. Una acotación. Esto es tremendo, ¿no? A mí realmente me conmovió. Pero yo digo, ¿qué pasa con el tema de los desmontes? Porque eso es una violencia tremenda.
y las consecuencias, bueno, en muchos casos están a la vista, ¿no? Como dicen, las inundaciones, bueno, etcétera. Eso es imperdonable realmente, ¿no? Esta charla que estamos ahora compartiendo, ojalá que podamos entre todos entender esto, de la importancia de los seres maravillosos que tenemos a nuestro alrededor, de la maravilla que tenemos a nuestro alrededor. Si todos fuéramos conscientes de esto no pasaría. Pero la inconsciencia es tan generalizada, eso nos supera, ¿no? En estos tiempos. Yo también quería decir que a mí, o sea, que no asustó, sino que, como dice Ada, me conmovió y enseñó.